Experimentos científicos que salieron terriblemente mal. A lo largo de la historia, la ciencia ha sido responsable de increíbles descubrimientos, desde la penicilina hasta la Internet. Pero esta búsqueda del conocimiento también ha tenido un lado oscuro. Desde pruebas que causaron explosiones masivas hasta estudios médicos inhumanos, estos casos nos muestran el lado impredecible de la ciencia. Prepárense para adentrarse en el lado oscuro de la ciencia, mientras exploramos algunos de los experimentos más catastróficos y peligrosos jamás realizados. Imaginen esto, es 1961, la Guerra Fría está en su apogeo, y la Unión Soviética decide detonar la bomba nuclear más grande jamás creada. Su nombre, la bomba Tsar. Este monstruo no era solo una bomba, era una demostración de fuerza, una manera de decirle al mundo, miren lo que podemos hacer. La explosión fue tan intensa que su luz se pudo ver a 1000 kilómetros de distancia, como si el sol hubiera decidido aparecer repentinamente en el Ártico. La onda expansiva rompió ventanas a 900 kilómetros de distancia, y la nube en forma de hongo alcanzó los 64 kilómetros de altura. Para ponerlo en perspectiva, eso es 7 veces la altura del monte Everest. La radiación emitida por la bomba fue tan alta que si se hubiera usado en una guerra real, habría condenado a generaciones enteras a la mutación y la enfermedad. Afortunadamente, la prueba se hizo en un área despoblada, pero la bomba Tsar dejó una cosa en claro. La humanidad tenía la capacidad de autodestruirse. Este evento no solo mostró el poder destructivo de la tecnología nuclear, sino que también sirvió como un recordatorio sombrío de la responsabilidad que conlleva tal poder. Ahora viajemos al mundo de lo extraño, lo inexplicable, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina. El experimento de Filadelfia, algunos lo llaman un mito, otros, un encubrimiento gubernamental masivo. ¿Qué es lo que realmente sucedió? La historia dice que en 1943, la Marina de los Estados Unidos intentó hacer un barco, el USS Eldridge, invisible para el radar, utilizando tecnología avanzada. El objetivo era ganar una ventaja en la Segunda Guerra Mundial. Pero las cosas se salieron de control, llevando a consecuencias inesperadas. Testigos afirman que el barco desapareció durante unos segundos, envuelto en una niebla verdosa, y reapareció a kilómetros de distancia, desafiando las leyes de la física. Algunos marineros supuestamente quedaron fusionados con el metal del barco. Otros sufrieron desorientación extrema, locura e incluso desapariciones misteriosas. No hay pruebas oficiales de que esto haya ocurrido, y la Marina de los Estados Unidos lo niega rotundamente. Pero la leyenda del experimento de Filadelfia sigue viva, alimentando teorías y debates. ¿Qué pasaría si te dijera que durante la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo experimentos de control mental en seres humanos, a menudo sin su conocimiento o consentimiento? Estos experimentos no solo fueron secretos, sino que también violaron los derechos humanos de manera flagrante. Suena a una película de espías, ¿verdad? Bueno, esto fue muy real, y se llamó Proyecto MKUltra. Este proyecto involucró a algunos de los científicos más brillantes de la época, trabajando en la sombra. Imaginen esto. La CIA administrando LSD, hipnosis y torturas psicológicas a ciudadanos desprevenidos, todo en nombre de la seguridad nacional. Los métodos utilizados eran tan extremos que muchos no podían creer que fueran reales. Intentaron convertir a personas en agentes durmientes controlados mentalmente, buscando la manera de influir en las mentes y acciones de las personas. La idea era crear una herramienta perfecta para la Guerra Fría. Estos experimentos se llevaron a cabo en hospitales, universidades y prisiones. Lugares que esperaríamos que fueran refugios seguros, no centros de experimentación retorcida. Las consecuencias fueron devastadoras, afectando a generaciones. Muchas de las víctimas de MKUltra desarrollaron problemas psiquiátricos irreversibles, luchando contra los demonios creados por la propia CIA. Sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. En 1953, un científico involucrado en MKUltra, Frank Olson, murió en circunstancias sospechosas tras caer de un edificio. Su muerte sigue siendo un misterio. Muchos creen que fue asesinado por lo que sabía. Las teorías de conspiración abundan, y la verdad completa nunca ha sido revelada. En 1973, el gobierno de los Estados Unidos, en un intento por encubrir su participación, destruyó gran parte de los archivos del proyecto. Sin embargo, algunos documentos sobrevivieron, revelando la magnitud de las atrocidades cometidas. GAP-3S. En 1971, un experimento psicológico llevado a cabo en la Universidad de Stanford se convirtió en una de las demostraciones más perturbadoras del poder del contexto y la autoridad.
El experimento de la prisión de Stanford, liderado por el profesor Philip Zimbardo, tenía como objetivo estudiar los efectos del encarcelamiento en la mente humana. Los participantes, todos estudiantes universitarios, fueron divididos en dos grupos, guardias y prisioneros. Lo que comenzó como un simple estudio, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Los guardias, investidos de poder, comenzaron a abusar de los prisioneros de maneras inimaginables. Humillaciones, castigos físicos y psicológicos, y una creciente deshumanización definieron el ambiente de la falsa prisión. Los prisioneros, por su parte, cayeron en la desesperación, la sumisión y, en algunos casos, la rebeldía. Todo esto sucedió en menos de una semana. El experimento, planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado al 6º día por la gravedad de los abusos y el deterioro mental de los participantes. La transformación de personas comunes en tiranos y víctimas mostró lo frágil que puede ser la moralidad humana bajo circunstancias extremas. Las lecciones del experimento de la prisión de Stanford son inquietantes. Nos recuerdan que bajo ciertas condiciones, cualquiera puede convertirse en un opresor o en una víctima. La línea entre el bien y el mal puede ser más delgada de lo que creemos. Este experimento nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder de las estructuras sociales. Aunque el experimento fue ampliamente criticado por su falta de ética, sus resultados siguen siendo estudiados y debatidos hasta hoy. Nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en la misma situación? En la década de 1930, un experimento médico conocido como el experimento Tuskegee se llevó a cabo en Estados Unidos. Este estudio tenía como objetivo observar la progresión de la sífilis en hombres afroamericanos, pero lo hizo de una manera profundamente inmoral y racista. Los participantes, en su mayoría agricultores pobres, no fueron informados de que tenían sífilis. En lugar de recibir tratamiento adecuado, fueron engañados y se les dijo que estaban siendo tratados por mala sangre, un término vago que incluía varias condiciones. Incluso después de que la penicilina se convirtió en la cura estándar para la sífilis en la década de 1940, los investigadores decidieron no tratar a los hombres. En lugar de eso, continuaron observando los efectos devastadores de la enfermedad sin intervención alguna. Los hombres sufrieron enormemente, y muchos murieron como resultado directo de la falta de tratamiento. El experimento Tuskegee no solo es un ejemplo de la falta de ética en la investigación médica, sino también un reflejo del racismo institucionalizado. Durante 40 años, este estudio utilizó a seres humanos como simples sujetos de observación, negándoles el derecho a recibir la atención médica básica que necesitaban. Las repercusiones de este experimento son profundas. No solo dañó a las víctimas y a sus familias, sino que también erosionó la confianza de la comunidad afroamericana en el sistema de salud. El experimento Tuskegee nos recuerda la importancia de la ética y la humanidad en la investigación científica y médica, y nos obliga a cuestionar las prácticas y prejuicios que aún pueden existir hoy en día. La historia de este experimento es una advertencia sombría sobre los peligros del poder sin control y la deshumanización en nombre de la ciencia. En 1950, el ejército de E.U. llevó a cabo una operación secreta que involucraba la liberación de bacterias en San Francisco. Esta operación, conocida como Sea Spray, tenía como objetivo estudiar las implicaciones de la guerra biológica. Sin embargo, lo que sigue es una historia de consecuencias imprevistas y una falta alarmante de ética. San Francisco, una ciudad vibrante y llena de vida, se convirtió en el campo de pruebas sin el conocimiento de sus habitantes. Las bacterias fueron liberadas en la atmósfera, dispersadas por el viento, y se infiltraron en el aire que respiraban miles de personas. Los resultados fueron devastadores. Varias infecciones se propagaron rápidamente, y algunas personas incluso perdieron la vida. Este experimento no solo mostró los peligros inherentes de la guerra biológica, sino también la indiferencia hacia la vida humana, en nombre de la ciencia y la seguridad nacional. La operación Sea Spray es un recordatorio sombrío de cómo la búsqueda del conocimiento y la defensa puede cruzar líneas éticas y morales. Es una advertencia de que el poder de la ciencia debe manejarse con responsabilidad y humanidad para no repetir los errores del pasado. El legado de este experimento persiste, planteando preguntas importantes sobre los límites de la experimentación humana y la responsabilidad de proteger a inocentes de daños innecesarios. En 1986, el mundo fue testigo de uno de los desastres nucleares más catastróficos de la historia, el accidente de Chernóbil. Pero lo que muchos no saben es que el peligro invisible de la radiación ha sido un arma silenciosa utilizada en experimentos humanos mucho antes de este trágico evento. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos llevaron a cabo experimentos secretos en los que expusieron a soldados y civiles a radiación sin su conocimiento o consentimiento. Uno de los casos más infames fue el Proyecto Manhattan,
donde se realizaron pruebas con plutonio en pacientes hospitalizados, incluidos niños y personas con enfermedades mentales. Los sujetos fueron inyectados con materiales radiactivos para estudiar los efectos en el cuerpo humano. Las consecuencias fueron devastadoras: enfermedades, mutaciones genéticas y, en muchos casos, la muerte. Estos experimentos, envueltos en un manto de secreto, revelan una vez más la falta de consideración por la vida humana en la búsqueda del conocimiento científico y la supremacía militar. La radiación invisible, aunque no se ve ni se siente al principio, tiene un impacto duradero y mortal. Estos experimentos son un testimonio sombrío de cómo la ciencia puede ser utilizada de manera irresponsable y ética cuestionable, dejando cicatrices imborrables en las víctimas y sus familias. Mientras reflexionamos sobre estos oscuros capítulos de la historia, es crucial recordar la importancia de la ética y la humanidad en cualquier avance científico. Porque, al final del día, el verdadero progreso no puede lograrse a costa de vidas inocentes. El proyecto MKUltra, un programa secreto de la CIA que comenzó en la década de 1950, es uno de los experimentos más escalofriantes y controvertidos en la historia de la ciencia y la inteligencia. Bajo la premisa de desarrollar técnicas de control mental y extraer información de individuos, la CIA llevó a cabo experimentos inhumanos en ciudadanos desprevenidos. Estos experimentos incluían la administración de drogas alucinógenas, como el LSD, hipnosis, privación sensorial y tortura psicológica. Las víctimas, que a menudo no daban su consentimiento o ni siquiera sabían que estaban siendo sometidas a estos experimentos, sufrieron daños psicológicos y físicos severos. Uno de los casos más conocidos involucró a un bioquímico de la CIA, Frank Olson, quien murió en circunstancias sospechosas después de ser dosificado con LSD sin su conocimiento. La falta de transparencia y la manipulación de la verdad en torno a su muerte dejaron muchas preguntas sin respuesta y mostraron el lado oscuro de la búsqueda del control total. El proyecto MKUltra es un recordatorio aterrador de lo que puede suceder cuando las agencias gubernamentales operan sin supervisión y sin respeto por los derechos humanos. La manipulación mental y el abuso psicológico no solo destruyen vidas individuales, sino que también erosionan la confianza pública en las instituciones. Al igual que con otros experimentos oscuros, la lección aquí es clara. La ciencia y la investigación deben estar guiadas por principios éticos y un profundo respeto por la dignidad humana. Solo así podemos asegurar que el conocimiento se utilice para el bien y no para infligir sufrimiento.